están conectados, nos acompañan esta mañana. Un gusto que puedan estar participando de esta actividad que hemos preparado desde la Dirección de Investigación y Creación Artística y también a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy para abordar un tema que es tremendamente necesario de conversar, de aprender, que está relacionado con las revistas depredadoras y que evidentemente nos va a llevar a una conversación a partir de la presentación que va a permitir entender mejor lo que está ocurriendo con el sistema de publicaciones científicas a nivel nacional, pero a nivel global en general. Así que, Andrea, muy agradecido de tu asistencia, de que puedas disponer de tu tiempo para compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros acá en la Universidad del Biobío. Me acompaña también el doctor Claudio Villegas, quien es el subdirector de la Dirección de Investigación y Creación Artística, así que también está Claudio y bueno, el equipo de profesionales de la dirección y de la vicerrectoría, Karen Romero, Raúl Muñoz y Karina Leiva desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Voy a proceder con la lectura de la reseña de nuestra invitada para después asignarle el espacio para que desarrolle su presentación. Andrea Rubilar Urra es periodista y magíster en edición por la Universidad Diego Portales, con experiencia en comunicación académica, edición científica, gestión editorial universitaria y ciencia abierta. Fue directora ejecutiva del proyecto Ciencia Abierta de la Universidad Autónoma de Chile, donde lideró iniciativas orientadas al fortalecimiento de la gestión editorial, la visibilidad de la producción científica, el desarrollo de repositorios institucionales y la formación de equipos vinculados a la comunicación del conocimiento. Su trayectoria combina la edición académica, la comunicación estratégica y la asesoría a universidades en procesos de aseguramiento de la calidad, productividad científica, normalización editorial y difusión del conocimiento. Ha desarrollado consultorías, talleres y acompañamientos vinculados a revistas científicas, criterios de indexación, buenas prácticas editoriales y desafíos actuales de la comunicación científica. Con esos antecedentes, Andrea, vuelvo a reiterar nuestro saludo y te entregamos el espacio para que tú puedas iniciar la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo le estaba contando antes de que estos temas son los temas que me apasionan, así que yo feliz de colaborar y principalmente porque en Ciencia Abierta la colaboración es uno de los principios rectores. Este es un enfoque de cómo mirar la difusión y la puesta en común del conocimiento y tiene que ser en colaboración. Las universidades han estado en un proceso transicionando hacia la apertura, entonces em, yo creo que el compartir siempre va a ser un espacio virtuoso para todos. Ya dicho eso, voy a hablar sobre que me gustó el título, La paradoja en tiempos depredadores. ¿Ya? ¿Por qué hablar de una paradoja cuando nos referimos a las revistas depredadoras en el contexto de ciencia abierta? Em, bueno, cuando hablamos de ciencia abierta, pensamos en... Ah, perdón, quiero saber si se ve la presentación. ¿Sí? Ya. Sí se ve. Ya, entonces cuando hablamos de ciencia abierta pensamos inmediatamente en eliminar barreras, en permitir que el conocimiento científico se pueda ser leído, reutilizado, distribuido y aprovechado por la sociedad, ¿ya? Pero existe la paradoja que mientras las universidades están trabajando en abrir responsablemente el conocimiento, hay otros actores que están surgiendo y siempre van a estar ahí, que utilizan las mismas expresiones de acceso abierto, publicación rápida, difusión internacional, pero no para democratizar la ciencia, sino para convertir la necesidad de publicar en una oportunidad de negocio.
Entonces, esa es como la diferencia fundamental y en la que tenemos que tener los ojos bien puestos y la claridad desde las instituciones y desde los investigadores que son quienes están publicando. ¿Sí? La ciencia abierta no significa publicar cualquier cosa ni eliminar los controles de calidad. Al contrario, supone mayor transparencia, mayor posibilidad de escrutinio, responsabilidad pública, integridad científica y sostenibilidad. Esos son precisamente algunos de los principios que se han establecido por organismos internacionales como UNESCO o como también lo está haciendo la ANIT en Chile a través de su política de acceso abierto. Por eso el problema no es el acceso abierto, el problema es la apropiación oportunista de su lenguaje por parte de modelos que eliminan las barreras económicas para leer, pero también eliminan o más bien simulan la revisión por pares, el trabajo editorial y las garantías éticas. ¿Sí? Aquí lo central es que la ciencia abierta busca abrir el conocimiento y las publicaciones depredadoras buscan abrir un mercado. ¿Ya? Esa es como la diferencia principal. Entonces, cómo podemos reconocer fácilmente una revista depredadora? Em, y la respuesta no es fácil porque es cada vez más difícil. Antes se asociaban estas publicaciones con páginas web defectuosas, correos mal escritos, con falta de ortografía incluso, o revistas completamente desconocidas. Hoy algunas presentan sitios muy profesionales, tienen identificadores digitales, consejos editoriales que en apariencia son prestigiosos o incluso pueden aparecer temporalmente en determinados índices. Por eso resulta más adecuado hablar de un espectro de prácticas depredadoras, ¿ya? Y no solamente de una lista binaria de revistas buenas o malas. En un extremo está la estafa y la otra la falsificación abierta. En el otro, las prácticas cuestionables que pueden aparecer incluso en publicaciones reconocidas, opacidad en los cobros, revisiones superficiales, multiplicación descontrolada de números especiales o presión por aumentar artificialmente las cifras, que esas son conversas que se dan en los equipos de editores. Eso también permite no cometer una injusticia con revistas pequeñas, regionales o emergentes. Eso es importante. Que sean revistas emergentes no quiere decir que sean depredadoras. Una revista puede tener problemas de financiamiento, puede tener retraso en las ediciones, puede tener una edición modesta y no significa que sea depredadora. La decisión es observar si existen engaño, opacidad, ausencia deliberada de control editorial, aprovechamiento de la vulnerabilidad de los autores y primacía del beneficio económico o reputacional sobre la calidad científica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son concretamente las prácticas que utilizan estas revistas? La, la diapositiva siguiente dice, uno, la simulación de prestigio y legitimidad. La primera práctica consiste en parecer una revista científica reconocida, sin serlo. Esto puede incluir declarar indexaciones inexistentes, utilizar factores de impacto falsos o métricas inventadas, exhibir un ISSN incorrecto, afirmar una vinculación institucional que no existe, copiar el nombre o la apariencia de una revista legítima, como clonarlas, crear sitios web que secuestran o suplantan revistas auténticas,
y incluir investigadores en el comité editorial sin autorización. ¿Ya? Esa es una de las primeras prácticas, simulación de prestigio y legitimidad. Cuando pasa eso, no se vende solamente una publicación, se vende una apariencia de legitimidad. El autor cree que está ingresando en una comunidad científica, pero en realidad está contratando un servicio cuyo principal objetivo es cobrar. ¿De acuerdo? Otra práctica, la captación agresiva de autores. Una segunda práctica es el envío masivo de correos de mensajes personalizados. Y en esto yo creo que hay que tener mucho ojo porque siempre está la posibilidad de caer. Y caen porque utilizan estrategias como las felicitaciones exageradas por trabajos anteriores. Ya. Invitaciones sobre temas ajenos a la especialidad del investigador. Llamadas urgentes para completar un número. Promesas de aceptación elevadas. Descuento por tiempo limitado. Invitaciones para convertirse en editor invitado o solicitudes para reclutar a otros autores. Esas son, eh, en general, una de las estrategias que más son visibles. Lo de bombardearte el correo electrónico con halagos y felicitaciones de lo que has hecho antes y pedirte que le envíes un manuscrito, por ejemplo. Ya, eso es sospechoso siempre. Estas comunicaciones explotan dos necesidades reales: publicar dentro de determinados plazos y obtener reconocimiento académico. La urgencia reemplaza la deliberación. El investigador recibe una solución aparentemente rápida para una presión que muchas veces ha sido creada por el propio sistema universitario. En esto todos saben em, que las condiciones para publicar que exigen las universidades son súper demandantes. Entonces, eso crea como un ambiente especial para que esta revista, o más bien esta revista y sus editores, aprovechen esa oportunidad. Otra de las prácticas que son usuales es la revisión por pares inexistente o es ficticia o meramente informal. ¿Ya? Esto es probablemente la práctica más grave. Y yo en esto quiero enfatizar, yo creo que simular una revisión por pares eh, eh, no solo es una mala práctica, es un fraude. Es un fraude académico y científico. Las revistas declaran que realizan revisión por pares, las revistas depredadoras, pero aceptan el manuscrito en horas o pocos días. Em, Entregan comentarios genéricos que podrían aplicarse a cualquier artículo. No solicitan modificaciones sustantivas. Utilizan revisores ficticios. Confunden corrección de formato con evaluación científica. O vincula la aceptación directamente con el pago. Esas son prácticas de revistas depredadoras, pero también son prácticas de editores, son prácticas de depredadores de editores que están como dispuestos a todo, dispuestos a todo por subir los indicadores, por mantener la revista o por derechamente generar un modelo de negocio. Una publicación rápida no es necesariamente ilegítima. Eso es importante. El problema aparece cuando el plazo resulta incompatible con una lectura experta real, como la decisión editorial depende del cobro y no de la calidad del manuscrito. A ver, una lectura rápida de 1 o 2 días es súper difícil que pueda hacer un trabajo científico, ¿ya? Yo sé que los plazos son súper amplios, desde que hacen el envío de los artículos a las revistas
hasta que les llegan los comentarios de los evaluadores puede pasar un año. Pero también puede pasar de que en un mes o 2 meses esté resuelto. Entonces, y eso no quiere decir que sean depredadoras. Por eso el ojo tiene que estar puesto no solo en los tiempos, sino que en la calidad de las observaciones que les hacen. ¿Sí? La revisión por pares puede tener limitaciones, pero sigue cumpliendo una función fundamental: detectar problemas metodológicos, interpretaciones infundadas, conflictos éticos o formación insuficientemente respaldada. Simularla equivale a utilizar un sello de calidad que en realidad no existe. La otra práctica, opacidad económica y captura del manuscrito. También son frecuentes. Por ejemplo, cargos que no se informan al momento de enviar, cobros comunicados después de la aceptación o publicación, tarifas inesperadas por edición, retiro o emisión de certificados, negativa a retirar el manuscrito, amenazas de eliminar el artículo si no se paga, apropiación poco clara de los derechos de autor, ausencia de políticas de retractación, corrección o devolución. Algunas revistas convierten el manuscrito en una suerte de rehén editorial. Una vez publicado, aunque sea en un medio dudoso, el trabajo difícilmente puede enviarse nuevamente a otra revista sin enfrentar un problema de publicación duplicada, porque el principal requisito que pide la revista es que sea inédito. Entonces, investigaciones de autores chilenos han descrito esta pérdida como un manuscrito quemado. El conocimiento existe, pero queda atrapado en un espacio editorial carente de credibilidad. Otra práctica que es muy habitual en este sistema depredador, la manipulación de contenidos e indicadores. Existe un conjunto de prácticas orientadas a fabricar volúmenes e impacto, exigir citas innecesarias a artículos de la misma revista. Eso yo lo he visto, así como el editor le pide al autor específicamente para aceptar su artículo que cite otro artículo de la misma revista. Contribuir redes de citación recíproca. Publicar números especiales en serie sin capacidad editorial suficiente. Republicar trabajos. Aceptar manuscritos plagiados o fabricados. Mantener artículos con errores graves sin corregirlos. Ocultar conflictos de interés. Aumentar artificialmente la producción para mejorar indicadores. Aquí aparece una dimensión especialmente preocupante. Las prácticas depredadoras no siempre provienen de actores completamente externos al sistema. También pueden ser adaptadas gradualmente por revistas o editoriales establecidas cuando la presión por crecer, facturar o aumentar indicadores supera el compromiso con la calidad. Otro punto, a ver, ¿cómo perjudican estas prácticas a los investigadores? Esa es una gran pregunta. ¿Qué pierden concretamente un investigador cuando cae en una revista depredadora? Y la respuesta es bien variada porque puede perder mucho más que dinero pagado. En primer lugar, pierde tiempo. Detrás de un artículo hay meses o años de investigación, hay trabajo de campo, hay un análisis, escritura y coordinación con otros autores. En segundo lugar, puede perder el manuscrito. Si el texto queda publicado en una revista sin legitimidad, ya no puede simplemente enviarse a otra parte, como si nada hubiera ocurrido. Y en tercer lugar, puede sufrir un daño reputacional. La publicación puede ser cuestionada en procesos de contratación, de promoción, acreditación, adjudicación de proyectos o evaluación curricular.
así de grave. En cuarto lugar, pierde visibilidad real. Una revista puede prometer difusión mundial, pero carece de preservación digital, indexaciones confiables, interoperatividad o una comunidad lectora efectiva. El artículo está técnicamente en Internet, pero científicamente puede resultar invisible. En quinto lugar, el investigador pierde la posibilidad de recibir una evaluación que mejore su trabajo. Una buena revisión por pares no es solamente una barrera de entrada, es también una instancia de aprendizaje y perfeccionamiento. Una investigación sobre citación encontró que una proporción importante de artículos publicados en revistas depredadoras no recibió ninguna cita durante un periodo de 5 años, lo que muestra que la publicación formal no garantiza circulación de impacto científico. Les voy a dejar después las referencias que usé porque no las incluí en el PPT porque lo privilegié para si hay conversación. Ahora, en particular, ¿cómo perjudica el desarrollo de la ciencia en Chile este ambiente depredador? ¿De qué manera estos fenómenos afectan al sistema científico chileno y no solo a investigadores individuales? El primer daño es el desperdicio de recursos. Una parte importante de las investigaciones que se desarrollan en Chile son con financiamiento público, infraestructuras universitarias, becas, tiempos académicos y trabajos de estudiantes. ¿Ya? Cuando sus resultados quedan depositados en una revista engañosa o científicamente irrelevante, disminuye el retorno social de esa inversión. El segundo daño es la contaminación de la literatura científica. Artículos sin revisión suficiente pueden ser citados, incorporados a revisiones o utilizados para justificar decisiones. El problema no es solamente que existe una investigación de baja calidad, sino que se presenta con la apariencia de conocimiento validado. Esto es particularmente crítico en el último tiempo con el uso de la inteligencia artificial, porque si bien es una herramienta que en muchas revistas es aceptada su uso para ciertos aspectos de un artículo científico o de una investigación, em, se ha visto, y yo también he visto, que contamina la literatura científica porque la inteligencia artificial genera alucinaciones. Y esas alucinaciones se traducen en referencias inventadas. Y eso es bien terrible porque hace circular em, un conocimiento que no es real. Así que ojo ahí con el uso de las herramientas. Se pueden usar, la mayoría de las revistas serias lo declaran, lo aceptan, porque hay que declarar en qué aspecto usaste la IA. Y lo otro que también es importante es como recomendar, siempre revisar, siempre revisar, no confiar en la IA. El tercer daño es la distorsión de la evaluación académica, cuando se premia principalmente el número de publicaciones, sin examinar la contribución, la calidad editorial o la integridad de los procesos, se crean incentivos para publicar con rapidez. Hay un caso emblemático que salió el año pasado de un rector de una universidad española que había sido premiado y había tenido una carrera súper productiva y resulta que la gran mayoría de sus publicaciones fueron retractadas. El cuarto es daño reputacional. Las malas prácticas de un grupo reducido puede proyectar dudas sobre programas de posgrado, universidades, disciplinas y sobre la producción científica del país. Bueno, ustedes saben cómo se integran eh, los claustros de los doctorados, que es una de las cosas que miden la cantidad de las publicaciones, el impacto que tengan.
Finalmente, estas prácticas perjudican el trabajo de las revistas universitarias serias. Mientras equipos editoriales invierten tiempo en selección, revisión por pares, corrección, marcación, metadatos, preservación e interoperatividad, los actores depredadores prometen una publicación inmediata sin asumir ninguno de estos costos intelectuales. Em, Quienes hemos trabajado en procesos editoriales científicas, sabemos que el trabajo no termina nunca cuando se publica el artículo. Hay que hacer un trabajo de marcaje y hay marcajes que son específicos de cada índice. Entonces, si queremos, por ejemplo, si la revista está en cielo, hay que hacer el marcaje para cielo o hay que hacer el marcaje para otro índice. Entonces, es un trabajo que no está muy visibilizado, pero que es fundamental para la visibilidad de los artículos. Otro aspecto que es súper importante y que también quiero conversar es la responsabilidad ética de los editores. Yo lo decía al inicio, los ambientes o las revistas o las editoriales depredadoras lo son porque los editores toman esas decisiones, ¿ya? No son ellas por sí solas. Entonces, la pregunta aquí, ¿son estas prácticas simplemente un modelo de negocio cuestionable o estamos frente a un problema ético? Y yo creo que estamos frente a un problema ético cuando existe conciencia, engaño y reiteración. Entonces, un editor administra una posición de confianza. El autor le entrega un manuscrito esperando que sea evaluado con criterio académico. El lector confía en que ellos que se presentan como artículo científico atravesó ciertos controles editoriales. La institución supone que la publicación representa una contribución verificable. Cuando un editor utiliza esa confianza para publicar sin prestar los servicios comprometidos, para falsificar una indexación, inventar revisores, ocultar tarifa o aceptar cualquier contenido, vulnera simultáneamente a autores, lectores e instituciones. Así de categórico. Por eso comparto esta idea de que existe una mirada cortoplacista. Si se obtiene un beneficio inmediato, más artículos, más cobro, más cita o un indicador mejor, a costa de destruir el activo principal de una revista, que es la credibilidad. El trabajo editorial, yo siempre digo que tiene como su capital simbólico es la credibilidad. Si tú no tienes credibilidad, no es posible construir una revista o un proyecto editorial serio. Una revista puede recuperarse de un error. Lo que difícilmente puede recuperar es la confianza perdida cuando se demuestra que el error no fue accidental, sino parte de un modelo editorial. Sin embargo, distinguiré tres situaciones. La precariedad editorial, ¿ya? Falta de recursos, personal o formación. Todos sabemos que las revistas en Chile trabajan con unos equipos muy pequeños cuando tienen equipo. A veces es el editor con un ayudante, que es un estudiante de doctorado o un editor asistente que colabora. Em, eso, eso es algo que tiene que mejorar en Chile. ¿Ya? Si los estándares están cambiando, si desde el Estado no están pidiendo contribuir a la ciencia abierta, la precariedad editorial es algo que tiene que trabajarse institucionalmente, ¿ya? No solo de parte del editor, son decisiones políticas de las universidades. Tener personal, hacer formación editorial y disponer de recursos. La negligencia, que son prácticas deficientes conocidas pero que no se corrigen, también tienen un impacto en este modelo de editorial de prestigio, ¿ya? Si es reiterado
que, por ejemplo, un editor em, genere opacidad en la evaluación de pares, hay que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser institucional, de parte de las autoridades. La depredación deliberada, utilización consciente del engaño o la opacidad para obtener beneficios. Em, Ahí hay varios ejemplos. Hay editores que, por ejemplo, eh, deliberadamente arman números temáticos para aumentar la publicación de esa revista, pero además para tener esos artículos cobran no directamente, cobran por debajo. En fin, hay varios ejemplos que podemos ver luego en detalle. Eh, ¿Qué deberían hacer los investigadores y las universidades? ¿Qué herramientas tenemos para prevenir este problema? La solución no puede descansar únicamente en la capacidad individual de los investigadores. Las prácticas son cada vez más sofisticadas y las listas negras pueden quedar desactualizadas o perjudicar injustamente a revistas emergentes. Hace un tiempo atrás recuerdo que hubo como un ranking de revistas depredadoras y el problema que tuvo ese ranking precisamente fue que incluía revistas emergentes. Entonces luego lo bajaron o ya se dejó de utilizar porque em, no es eso lo que se busca. Lo que se busca es que los investigadores sepan identificar cuáles son las editoriales o revistas que están buscando generar un mercado y no están buscando en difundir el conocimiento científico. Entonces, antes de enviar un artículo, conviene comprobar quién edita la revista y si esas personas reconocen su participación. Después voy a mirar las preguntas del chat, no las estoy viendo ahora. Em, si el ámbito temático es coherente entre lo que declara la revista con lo que publica, ¿ya? Eso es fundamental. Si están claramente descritas la revisión por pares y los plazos, ¿ya? Las políticas de publicación de las revistas son dentro de los criterios que son básicos de cualquier indexación, ¿ya? E incluso es básico para solicitar el ISSN. Entonces, si no lo tiene declarado abiertamente, hay que poner ojo. Si los cargos son transparentes, eso tiene que estar claro desde el inicio, porque te pueden cobrar a PC, no hay problema, no hay conducta depredadora en eso, pero sí tú tienes que saberlo desde el inicio, antes de enviar el artículo. Si existe una política de ética, conflictos de interés, corrección y retractación. Esa es como política de ética, así básica. Cómo el editor o el equipo editorial va a resolver los conflictos, las discrepancias que haya entre, no sé, una denuncia que llegue de otra revista o de otro autor, por ejemplo. Si la indexación declarada puede verificarse directamente. eh, Debería estar enlazado al índice, o sea, está el icono y se enlaza directamente. Y si no lo está, podrías tú buscarlo en el índice con el ISSN de la revista. Si luego de esos dos pasos hay problemas para encontrar la revista en el índice, ojo, pongan ojo. Si los números anteriores muestran continuidad y claridad y calidad. Si la revista dispone de preservación digital y datos de contacto institucional. La política de preservación es clave y en eso yo sé que es complejo para ciertas universidades, sobre todo, por ejemplo, para las universidades públicas que tienen que hacer compras internacionales, porque la preservación
digital normalmente son servicios que se pagan adicionales. Pero cuando disponen, por ejemplo, de portales de OJS, ahí también se hace una preservación. O cuando, por ejemplo, también se cosechan datos desde los repositorios, también eso puede ser una práctica de preservación, sin tener que incurrir en gastos adicionales. A eso me refiero. Em, Ahora, todo esto yo creo que desafía a las universidades que tienen que avanzar en cuatro líneas a lo menos. Formación, integrar alfabetización editorial y ética de las publicaciones desde pregrado, en posgrado, sí o sí, y en la formación académica. ¿Ya? No es suficiente con que sepan escribir paper. Tienen que saber identificar cuáles son las revistas, cuáles son las editoriales y cuáles son las prácticas que contribuyen a este ambiente virtuoso de ciencia abierta y cuáles no. Las universidades también tienen que trabajar en acompañamiento, disponer de asesoría desde biblioteca, desde la dirección de investigación y equipos editoriales antes de realizar los envíos o los pagos. Chequear, sobre todo si son investigadores jóvenes o si son, por ejemplo, los estudiantes de doctorado. Hacer ese acompañamiento. Puede ser que inviertan mucho tiempo, pero se van a ahorrar mucho trabajo que a veces se pierde, ¿ya? Lo otro importante es que las universidades establezcan protocolos institucionales, establecer procedimientos para reportar invitaciones sospechosas, verificar revistas y actuar como cuando un académico ha sido engañado, por ejemplo. Eso es súper útil, tener estos procedimientos porque desde las vicerrectorías de investigación, por ejemplo, pueden ponerse en contacto con los editores, con las revistas, con los académicos o advertir ciertas prácticas. Hay, igual que como las estafas en los celulares o los correos electrónicos, hay periodos en que empiezan a llegar envíos masivos para invitar a enviar manuscritos. Entonces, ahí estar atenta a generar una alerta para que los investigadores no pierdan. Em, la evaluación responsable. Valorar la calidad, la integridad, la contribución y el impacto social del trabajo y no solamente cuantificar las publicaciones. En Chile se ha recomendado fortalecer la formación, crear sistemas institucionales de información y familiarizar a los investigadores con las revistas reconocidas en sus disciplinas. En eso, la NIT está haciendo un trabajo bien específico con la línea de apoyo a las revistas científicas, ¿ya? Ahí hay posibilidades de financiamiento, hay posibilidades de hacer trabajo colaborativo y de conocer otras experiencias también. Para cerrar esta presentación, voy a hacer una pregunta, a ver, ¿con qué ideas deberían quedarse hoy la comunidad universitaria? Eh, Yo principalmente creo que esta conversación debería abrir la idea de defender la ciencia abierta y que eso implica también defender la integridad editorial. Abrir el conocimiento no significa rebajar los estándares, significa hacer visible los métodos, las decisiones, los datos, los costos y las responsabilidades. Las revistas depredadoras se aprovechan de una ciencia acelerada, competitiva y excesivamente orientada por indicadores. Por eso no basta con enseñar a los investigadores a reconocer correos sospechosos. También debemos revisar qué incentivos institucionales estamos produciendo, ¿ya? Mientras sigamos permitiendo la cantidad sin examinar los procesos, habrá actores dispuestos a vender publicaciones rápidas. Mientras publicar sea entendido como llenar una casilla, habrá un mercado para quienes
prometen llenarla sin hacer preguntas. Eso. Abro la sección de chat o de audio, no sé cómo lo tienen pensado, Sí, para Andrea, realizar preguntas. le pedimos a Karen que nos pueda acompañar con la lectura de las preguntas que ya han sido formuladas y también a quien desee levantar la mano que lo pueda hacer y abre el micrófono y plantea la pregunta. Gracias. Bueno, Andrea, te voy a leer la primera pregunta que ¿Ya? dice, ¿qué ocurre en el caso de investigadores que están empezando su carrera y los instrumentos de financiamiento solicitan un currículum con bases de publicación, con bastantes publicaciones? ¿Cuáles son las opciones que tienen ellos? Ah, yo creo que o sea, no hay muchas opciones porque las universidades le ponen estos dos indicadores de productividad. Lo que yo estoy planteando es que desde las mismas universidades o también desde la formación que ellos tengan, pongan alerta a cuáles son como las prácticas o los indicios de las revistas depredadoras, porque si caen, van a perder tiempo, van a perder recursos, van a perder trabajo. Y en esta lógica de mostrar productividad es muy costoso. Otra pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿consideras pertinente que las universidades preparen listados de revistas depredadores? Sí y no. Sí, porque en realidad podría ayudar a hacer el trabajo de revisión más fácil, pero esa revista, ese listado rápidamente va a quedar vigente, no vigente, porque las prácticas son demasiado rápidas. Las revistas depredadoras cambian muy rápidamente, no alcanzamos ni siquiera a hacerle seguimiento, porque como su foco está puesto en generar un mercado, em, lo están profesionalizando con mayor rapidez que el trabajo editorial que hacen las universidades, por ejemplo. Entonces, podría ser un de ayuda, pero habría que estar revisando mensualmente, yo diría incluso, ese listado. Es mejor aprender qué cosas mirar para no caer. Bueno, la otra pregunta dice, ¿qué prácticas se podrían institucionalizar en los procesos formativos en posgrado e inducción de nuevas contrataciones de académicos para formalizar e instruir en estas prácticas? O sea, yo creo que es fundamental que se instalen prácticas de formación editorial. Y con eso me refiero a que conozcan abiertamente todo lo que se hace en un proceso editorial, que conozcan cuáles son las diferencias o los criterios usados en la evaluación de pares externos. Los arbitrajes son el corazón de esto, ¿ya? Entonces, que conozcan cómo se hacen los arbitrajes, que hagan arbitraje los estudiantes de doctorado, por ejemplo, artículos con la revista emergente, que sepan qué cosas va a pedirles un editor, cómo va a ser la comunicación con el editor, con el autor, cómo hacer sugerencias también, eso es importante. Em, yo creo que los estudiantes de pregrado y sobre todo de posgrado y doctorado deben conocer prácticas editoriales, al menos básicas. Bueno, Andrea, y la última pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si publiqué una revista que años después fue cuestionado? Em, ese trabajo lo va a perder. Es muy probable que no sea visible o que se deje de citar o incluso que se pida retractar. Entonces, es
es algo súper delicado porque además no hay un tiempo vigente en el que tú puedas decir, ya sé que pasaron 5 años, ya me salvé. No, no. O sea, hay retractaciones de artículos publicados durante muchos años. En este caso que le decía yo del rector de esa universidad española, que él había publicado durante hace muchos años atrás, y pidieron retractaciones de esos artículos porque había opacidad en cómo se habían analizado ciertos datos y eso tuvo una repercusión en su prestigio y en su carrera académica, porque imagínense, estaba asumiendo como rector. Entonces es un tema súper delicado, que por eso que es complejo trabajarlo y que las universidades estén apostando, por ejemplo, a abrir estas conversaciones, a trabajar en formaciones como el camino, el camino, ese es el camino. Andrea, nos llegó otra pregunta más. Ya. Dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la impresión acerca de las revistas científicas de la editorial MDPI y otras similares? Muchos autores han mejorado rápidamente su productividad publicando en este tipo de revistas. Eh, no, no puedo hablar así directamente porque tengo que revisar cada revista. Eh, por eso les digo que no solo hay que mirar de que la revista tenga pocos números o que tenga características de revista emergente, sino que hay que mirar la práctica en general. Todos los elementos que yo mostré deberían ser elementos que le permitan a ustedes poner en alerta, ¿ah? Desconfiar, volver a revisar, volver a mirar y si tienen dudas, consúltelos con sus equipos de vicerrectoría de investigación. Ese es mi consejo, básicamente. Bueno, Andrea, no tenemos más preguntas. También invitar a cada uno de los asistentes a que puedan contestar la encuesta de satisfacción que vamos a enviar ahora, para así también poder validar la participación de cada uno. Así que Ah, dándote las y otro gracias que quiero también. decir es que lo que acordamos con ustedes, con el equipo de Ciencia Abierta de la Universidad del Biobío, es que vamos a hacer otra sesión de práctica que sean como temas más específicos. Que está aquí en la presentación, abrir conocimiento, no es bajar estándar. Hay otra PPT adicional. Ah, y ahí está. Vamos a hacer otra sesión. La universidad va a comunicar la fecha, acordamos que van a ser los primeros días de septiembre y vamos a hacer un webinar específico de cómo elegir dónde publicar sin caer en trampas editoriales. ¿Ya? Ahí están los temas. Yo voy a preparar el webinar y los dejo invitados para que se conecten y para que si tienen, no sé, algún otro interés, que lo dejen en la encuesta de satisfacción que Karen va a enviar. Y así, esa es como la forma de que tengamos una retroalimentación más directa. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación, por atender las preguntas que han sido formuladas y por la invitación también que nos realiza. Voy a dejar al subdirector, el doctor Claudio Villegas, para que pueda cerrar, ¿cierto?, este webinar y también muy contentos por la participación de quienes se conectaron. Así que, Claudio, adelante. Muchas gracias, director, por la palabra. Muchas gracias, Andrea, por la excelente presentación. Has dejado en claro muchos conceptos que de repente a uno estando incluso en la dirección. Bueno, yo llevo poco tiempo, pero se empieza a enredar y creo que es muy importante hoy en día en estos tiempos donde todo se debe hacer rápido, donde todo es productividad, parar un poco, respirar, ¿cierto? Y analizar lo que estamos haciendo, dónde estamos mandando nuestro trabajo, que yo estoy seguro que en la Universidad del Biobío es un trabajo, se hace un trabajo que es de excelencia, por lo tanto también debe ser publicado en lugares que tengan excelencia. Así que muchas gracias por estos tips. Y bueno, también invitarlos a dos cosas, ¿no? A responder el formulario, como ya dijeron,
Y a la siguiente sesión, que también va a ser un tema interesante, seguiremos trabajando en la ciencia abierta y seguiremos también tratando de, no tratando, haciendo un trabajo de excelencia como, como se acostumbra acá en esta universidad. Así que gracias, Andrea. Gracias a ti. Que estén bien.